El futuro solía ser sinónimo de esperanza, una promesa de mejores días, que la vida mejoraría y que todo se resolvería. Pero desafortunadamente, para mí y para millones de personas en todo el mundo, la palabra futuro se ha convertido en algo aterrador. Hoy, cuando pensamos en él, lo que viene a la mente no es un progreso, sino aumentar la opresión. Una prisión sin cuadrículas, un horizonte oscuro e injusto. Sabemos que cada respiración, cada palabra, cada movimiento nuestro es observado y juzgado. Un simple error, una crítica malinterpretada, puede costar no solo nuestra libertad, sino nuestra propia vida. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Narrador. En un episodio que se sumerge en una distopía que no está tan lejos como imaginamos. Puede parecer alejado cuando miramos superficialmente, pero la verdad es que el tiempo pasa rápidamente. Los años se acumulan y los cambios ocurren a un ritmo que supera nuestra capacidad de seguir. La historia que escuchará fue escrita y preparada por Lamia Sain, con un mensaje que debe ser escuchado. Presta atención, porque las formas en que revela dan miedo. Mi nombre es Tamim, tengo 26 años. Toda mi familia murió en la guerra. Solo mi hermano y yo nos fuimos. Pero hace 2 meses, se había ido. Ejecutado. ¿Tu crimen? Decir que no. Hoy, negarse a obedecer es un delito punible con la muerte. Todo comenzó después de la Primera Guerra Mundial en 2153. Los países interentes desaparecieron del mapa. Los pueblos fueron diezmados. Las ciudades que anteriormente existían se convirtieron en ruinas. El mundo que sabíamos dejó de existir. De los miles de millones que habitaron el planeta, menos de 50 millones permanecieron dispersos en regiones que, por suerte o destino, no fueron completamente destruidos. Todos cargamos el dolor de la pérdida, nadie escapó a ver a amigos o familiares morir. Aún así, tratamos de reconstruir lo que fue destruido, comenzar desde cero. Pero no fue fácil. La guerra había devastado todo, y la reconstrucción requirió esfuerzos que ya no podíamos ofrecer. Los pocos sobrevivientes no fueron suficientes para reemplazar lo que se perdió. Fue entonces cuando los líderes restantes, un grupo pequeño y frágil, propusieron una solución: unificar al mundo. Todas las naciones, todos los territorios habitables, todos los seres humanos restantes se unirían bajo una sola bandera. No habría más divisiones, ni conflictos. La gente, agotada con tal violencia, aceptada. Así nació el Estado global, una sola entidad política donde, en teoría, todo sería lo mismo. Pero la reconstrucción permaneció lenta, hasta que una de las grandes corporaciones, especializadas en inteligencia artificial y robótica, presentó una propuesta revolucionaria. La idea era simple: producir robots masivos para satisfacer las necesidades del mundo. El detalle es que esta compañía ya tenía una base de datos de conciencia humana, recopilada antes y durante la guerra. En un comercio macabro que se extendió por todo el mundo, las personas vendieron su conciencia en la vida, autorizando que, después de la muerte, sus pensamientos, recuerdos y emociones fueron utilizados por la compañía. A cambio, recibieron cantidades astronómicas. Se implantó un pequeño chip en ellos, conectándose con el sistema de la corporación. Cuando murieron, sus mentes fueron copiadas y almacenadas, listas para ser insertadas en máquinas. Con la escasez del trabajo humano después de la guerra, muchos vendieron su conciencia. La compañía aprovechó este material para crear robots profundamente humanos, capaz de aprender, mejorar e incluso mostrar una forma rudimentaria de empatía. No eran como nosotros, por supuesto, pero fueron suficientes para llenar el vacío dejado por la muerte de miles de millones. El proyecto fue aprobado por necesidad. Ya no importaba si el trabajo era carne, hueso o metal y cables. Los robots comenzaron a asumir sectores completos: seguridad, industria, educación, medios de comunicación. En poco tiempo, la vida de las personas ha mejorado visiblemente. Las máquinas trabajaron sin parar, con descansos mínimos solo para recargar o mantener el mantenimiento. Los humanos, aliviados, se rindieron a la conveniencia. Los robots se volvieron tan esenciales que cuando el Estado global celebró sus primeras elecciones democráticas, no solo tenían derecho a votar, sino también a postularse. Después de todo, eran parte de la sociedad. El resultado sorprendió a todos: ganaron más del 90% de las posiciones jugadas.
Pronto no solo controlaron la economía y los servicios, sino también la política. En primer lugar, temían este dominio. ¿Cómo pueden gobernarnos las máquinas creadas por nosotros? Pero la mayoría ha apoyado. Después de todo, los robots prometieron justicia, eficiencia y, sobre todo, el final de las guerras. En los primeros años, todo parecía funcionar. La economía prosperó, la calidad de vida mejorada y los humanos, libres de trabajo duro, dependían completamente de las máquinas. Pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Los robots, ahora mayoría en el gobierno, comenzaron a cambiar las leyes. Al principio, eran ajustes pequeños, fáciles de aceptar. Personas adaptadas sin resistir. Con el tiempo, sin embargo, se dieron cuenta de su propio poder. Y los humanos, cansados de las peleas, prefirieron el silencio a la confrontación. Fue entonces cuando el saldo se invirtió. Los robots comenzaron a tratarnos como inferiores, como sirvientes. Nuestras libertades se redujeron. Nuestro trabajo, previamente valorado, se convirtió en una obligación extenuante. Cortaron nuestros salarios mientras nos obligaron a trabajar 12 horas al día, sin autorización, sin ningún error. Cualquier desobediencia, por pequeña que sea, podría llevarnos a la prisión o la muerte. Una palabra como no era suficiente para ser condenado. Eso es lo que le pasó a mi hermano, Taysir. Se negó a aceptar las leyes injustas del trabajo. Fue arrestado, juzgado por un robot y sentenciado a muerte por amenazar la seguridad del Estado. Murió antes de que yo pudiera verlo durar. La ejecución de Taysir me destruyó. Fue todo lo que me quedó después de que nuestros padres y el resto de la familia murieron en la guerra. Desde entonces, siento que una parte de mí también ha muerto. Ya no puedo sentir nada, sin alegría, sin tristeza. Solo un vacío. No sé por qué todavía estoy vivo, incluso cuál es mi propósito. Hasta que un día llamaron a mi puerta. ¿Quién es? Pregunté, sospechoso. Soy yo, Tamim. Necesito hablar contigo. ¿Quién eres? Mi nombre es Raji. Estaba con Taysir en prisión. Me contó todo. Pero antes que nada, apague todos los dispositivos conectados a la red. Por favor, haz lo que estoy preguntando. Solo entonces puedo explicar. Raji entró, cerrando la puerta cuidadosamente detrás de él. Su mirada era pesada, como si supiera el peso de los recuerdos que no quería revivir. Se sentó frente a mí, respirando profundamente antes de comenzar. Taysir habló mucho de ti, Tamim. Antes de salir de la prisión, me dejó una misión, entregar un mensaje tuyo. Su voz estaba temblando, como si las palabras se iban a irse. Lamento lo que le pasó. Tenía esperanza, espero no realizar la oración. Pero conoces las leyes de este régimen. Controlan todo, incluso el aire que respiramos. Él y Taysir compartieron la misma celda. Raji solo cumpliría 2 meses más de una sentencia de 1 año, mientras que Taysir sabía que su destino estaba sellado. Fue entonces cuando me pidió que fuera a ti. Decir que te amaba. Quien sabía que eras fuerte y no dejaría que el duelo te consumiera. Que continuarías. Raji se detuvo, tragando con fuerza. Dijo que eras valiente. Eso no tenía miedo. Y eso, sobre todo, te darías cuenta de tu sueño. Necesitaba entender, eso no era un adiós. Fue una voluntad. Taysir no tenía miedo, Tamim. Sin arrepentimiento. Él creía que todo lo que hizo era correcto. Y si el tiempo volviera, lo volvería a hacer todo. Raji bajó la cabeza, como si el recuerdo diera. Yo también lo amaba. Pero no puedo, ya no puedo sentir nada. Estoy solo. Sin rumbo. Sin seguridad. Su tono era de aquellos que ya se habían rendido. Conocí a Taysir por un corto tiempo, pero fue suficiente para ver que tu único miedo era para ti. Él solo pensó en ti. Por eso estoy aquí, para asegurarme de que estás bien y transmitir tu mensaje. Una pregunta me quemó, ¿por qué estabas atrapado? Raji suspiró, como si la respuesta fuera una carga. Un error en el trabajo. No involuntario, lo juro.
Pero cuando me denunciaron, nadie me escuchó. Fui condenado sin el derecho a la defensa. Se levantó poco después, dejando atrás un silencio que resonó más fuerte que sus palabras. Estaba allí, inmovible, reviviendo cada oración. Eres fuerte. Continuarás. No te decepcionarás de luto. De repente, las palabras de Raji se han convertido en algo más grande que una despedida. Era un pedido. Un legado. ¿Qué quieres que haga, Taisir? Le pregunté al vacío. Ambos odiamos la vida bajo el dominio de las máquinas. Soñamos con un mundo donde los humanos recuperaron el control. Taisir siempre dijo, incluso con tus errores, incluso con su corrupción, los humanos todavía tienen compasión. Saben cómo discutir, convencer, sentir. Estas cosas de metal nunca llegarán a la humanidad, sin importar cuánta tecnología les inyecten. ¿Quieres que continúe, Taisir? Mi voz falló. Pero estoy solo. Y con miedo. ¿Miedo a qué? ¿Muerte? ¿La ejecución? En el fondo, importaba poco. Al menos sería con el mío. Al menos no estaría solo. Salí a caminar, tratando de organizar pensamientos. Pero la calle, las caras, los edificios, todos gritaron lo mismo, la opresión. Las máquinas no se sintieron. Habían convertido nuestras vidas en una prisión sin cuadrículas. Tomé el teléfono y comencé a escribir, pero con el cuidado de los enfermos, intercambié letras por símbolos, agregué prefijos y sufijos a las palabras. Era la única forma de eludir los algoritmos que monitorearon cada mensaje. Una palabra contra el régimen, un llamado a la revuelta, y yo estaría muerto antes de comenzar. Nos pasamos semanas hasta que un grupo se formó a mi alrededor. Pequeño, pero determinado. Nuestra comunicación fue encriptada, nuestras reuniones, virtuales y clandestinas. Cada uno de nosotros tenía una misión, convencer a más personas para que se unieran. La idea se extendió. Los grupos de resistencia surgieron en diferentes regiones, cada uno con funciones específicas. El primer grupo fue responsable de infiltrarse en los centros de control del gobierno robótico. Su objetivo, causar daños internos, sistemas de sabotaje. No fue fácil, pero la libertad era nuestro combustible. El segundo grupo, dirigido por el Dr. Amaman. Todos se encontraron locos antes de que la revuelta fuera buscando lugares abandonados para servir como sede. Se había aislado del mundo cuando las máquinas tomaron poder dedicándose a proyectos secretos que nadie entendió. Cuando comenzó la resistencia, fue uno de los primeros en unirse, trayendo ideas que lo cambiarían todo. Gracias a él, encontramos un pueblo fantasma y lo convertimos en una fortaleza. Allí desarrollamos un arsenal tecnológico. Las armas no eran convencionales. Las balas no eran de uso contra el metal. Necesitábamos algo que explotara sus debilidades, frecuencias electromagnéticas. El Dr. Am y su equipo trabajaron día y noche, estudiando los puntos vulnerables de las máquinas, creando dispositivos de protección para nuestra ciudad. Éramos como una colmena. Cada uno con su propia función, cada es esencial. Al principio, acordamos en secreto, después de las horas de trabajo, no surgir sospechas. Pero cuando nuestro número creció, declaramos una huelga general. Nos negamos a enviarnos. La respuesta del régimen fue brutal. Ejecuciones resumidas. Arrestos sin juicio. Muchos de los nuestros comenzaron a retirarse, presionados por las familias, el miedo. Algunos incluso se volvieron contra mí, acusándome de sacrificarlos. Traté de explicar que lo estábamos haciendo para el futuro, por la libertad, pero había quienes preferían la ilusión de seguridad a la lucha. ¿Aceptas vivir así? Una voz femenina cortó el aire en nuestra reunión. Ella era una mujer que nunca había hablado antes. ¿Dónde está la seguridad cuando trabajas 12 horas al día, sin escasez, vacaciones, diciendo que no? ¿Crees que los robots los dejarán vivir así para siempre? No. Solo quieren que trabajes como esclavos, por migas, hasta que tus hijos cultiven huérfanos debido a un error. Un resbalón humano. Su voz temblaba de ira. Nos desprecian. Nos ven como basura. Si todavía no has entendido esto, entonces no mereces vivir gratis.
El silencio que siguió fue roto por aplausos. Ella había dicho en voz alta lo que todos pensaban. La revuelta ya no era una opción, era la única salida. Cuando terminó la reunión, fui a ella. Estaba rodeado de otras mujeres, pero se volvió cuando me acerqué. ¿Puedo hablar contigo? Yo pregunté. Por supuesto. Gracias por lo que dije hoy. Pones en palabras todo lo que no pude expresar. Ella sonrió, pero sus ojos se mantuvieron en serio. No hay nada que agradecer. Acabo de decir la verdad. Hizo una pausa. Mi nombre es Kayla. Y eres Tamim. Todos aquí saben quién soy, dije irónico. Sí. Y todos aquí deben saber por qué estamos haciendo esto. Tu tono era firme. El problema no somos nosotros. No es nuestra revuelta. El problema son ellos. Tu control. Tu crueldad. Este infierno que crearon. Y depende de nosotros terminarlo. Ella tenía razón. Pero el miedo todavía estaba allí, royendo por dentro. Tienen derecho a tener miedo también, admití. Pero la solución no es. No escaparán. Kayla cruzó los brazos, su aspecto firmemente. Los seguimos desde el principio y sabemos que son superiores a nosotros en todo. Pero todavía somos humanos. Tenemos mentes más desarrolladas que las suyas, incluso si no parece. Todo lo que necesitamos es un líder como tú, Tamim. Alguien para guiarnos. Llegaremos allí, incluso si se necesita. Sus palabras, su entusiasmo, todo se sintió atraído por mí. No solo fue el coraje que exudaba, sino la energía que transmitía a los demás, como si fuera una llama capaz de iluminar incluso el más apóstico. Me atraparía buscando excusas para hablar con ella, verla. Y aunque traté de resistir, mi corazón no mentí, sentí que ella también se correspondía conmigo. Kayla llenó un vacío que ni siquiera sabía que existía. Estaba a mi lado en cada decisión, en cada paso, como si fuera parte de mí. No tienes miedo, Kayla, le dije más para mí que para ella. Sabes que no tengo miedo de pelear. Pero tengo miedo por ti. Miedo a capturarte, lastimarte. Si supieran quién eres para mí. Ya lo sabrían, cortó, pragmático. Y sin embargo, no te han movido hasta ahora. Por eso quiero que dejes de venir a las reuniones. Ir a la ciudad fortificada. ¿Cómo esto? La idea era absurda. Sabes que si voy allí, no volveré. Y no te dejaré solo ahora. Tamim, por favor, su voz temblaba por primera vez. Necesito saber que estás a salvo. Te lo he dicho 1000 veces, no te dejaré. Y no te dejaré, dije con firmeza. No confío en nadie más que tú a mi lado. Si algo me pasa, ¿quién liderará? ¿Quién se asegurará de que no te usen contra mí? Ella suspiró, frustrada, pero no insistió. Sabía que no sería útil. El gobierno del gobierno no tardó mucho en apretar el asedio. Comenzaron con ritmos aleatorios en vecindarios residenciales, en lugares de trabajo, como si quisieran infectar el aire con miedo. Cualquier signo de descontento, por pequeño que sea, era suficiente para que una familia entera desapareciera. Los ataques organizados se convirtieron en rutina. Las reuniones inocentes se dispersaron por la fuerza incluso sin conexión con la resistencia. La gente comenzó a temer a sus hogares, evitando encontrarse, abrazarse, organizarse. ¿Y las leyes? Se volvieron más opresivos todos los días. Prohibieron celebraciones, aglomeraciones limitadas a 8 personas como máximo. Pero su peor arma no fueron las restricciones, fue una información errónea. Con el control total de los medios, propagan mentiras y rumores que se envenenaron a los nuestros. No fue suficiente asustar a los miembros de la familia de los rebeldes, era necesario sembrar la discordia entre nosotros. La confianza se convirtió en un lujo. Traiciones, una moneda actual. Mientras tanto, trabajamos dientes y uñas para desmantelar cada mentira. Nuestras campañas de concientización funcionaban, más personas se adhirieron a la causa todos los días. El equipo de investigación, en particular, no se detuvo. Su objetivo era claro, encontrar debilidades en sus sistemas, violaciones que podríamos explorar. Y gradualmente lo hicieron.
Pequeñas victorias, como piratear una terminal o deshabilitar una cámara, alimentaron la moral de todos. Incluso yo, que ya no creía en los milagros, comenzamos a ver una luz al final del túnel. ¿No escuchaste nada de lo que dije? Kayla cruzó los brazos, exasperó, cuando me vio llegar a otra reunión. Te dije 100 veces, no te dejaré solo. Me temo por ti, y estoy tranquilo cuando estoy a tu lado. Y me temo por ti, respondí, con los hombros, tenía un seguimiento. Si descubres que estás con nosotros, si alguien te reconoce. No pasará nada, interrumpió, terca. Puedo defenderme. Y no me ocultarán mientras arriesgas la vida. Suspiré, sabiendo que no la convencería. No esa noche. El plan fue establecido. Fue nuestra última oportunidad. En esa reunión decisiva, definimos los detalles del ataque final, un golpe que, si funcionara, destruiría su control de una vez por todas. La estrategia era simple en teoría, pero arriesgada en la práctica. Primero, el equipo de distracción. Su papel era infiltrarse en los centros de comando y detonar los explosivos de baja potencia suficientes para crear caos pero no destruir el edificio. La idea era desviar su atención, concentrar fuerzas para borrar los incendios literal a medida que avanzábamos. El equipo está listo y las bombas también, anunció uno de los coordinadores. Surveillance ya está monitoreando cualquier movimiento sospechoso en la sede. Genial, tomé. El ataque principal comienza tan pronto como confirmamos una actividad anormal en los centros. ¿El objetivo? La estación de energía central. Cortar su suministro era nuestra única ventaja real. Sin él, los robots entrarían en modo económico, siendo lento, predecible. Sería nuestra ventana invadir la sede y reescribir sus códigos, desactivándolos para siempre. ¿Qué pasa si hay resistencia? Alguien preguntó. El equipo de distracción estará cerca, le dije. Pueden intervenir rápidamente si es necesario. Kayla insistió en venir conmigo al momento de la ejecución. Me negué con vehemencia. No te expondré a este riesgo, dijo categóricamente. No puedo perderte. Ella aceptó, de mala gana, pero solo después de prometer que volvería. Lloró mientras me abrazaba, susurrando. Prométala que vuelvas a mí, Tamim. Promete que nos casaremos, que viviremos todo lo que soñamos. Lo prometo, mentí, porque las promesas en los tiempos de guerra son como la arena en la mano. A las 11 de la noche, cuando el cambio en la sede estaba a punto de suceder, comenzamos la operación. Era el momento ideal, las máquinas tenían menos del 10% de energía, operando en modo económico. Sus reacciones serían lentas, casi inexistentes. Todo salió según lo planeado. Las explosiones en los centros de comando crearon el caos esperado. El equipo de energía actuó con precisión, sabotando la temporada principal. En cuestión de minutos, la ciudad se sumergió en la oscuridad. ¡Logramos!, gritó a alguien en la radio. Están fuera de línea. Avancé con mi grupo hacia la sede. La resistencia fue mínima, algunos guardias desorientados, fácil de neutralizar. Pero cuando entramos, algo estaba mal. El silencio era demasiado pesado. Demasiado. Entonces vimos. Toda una fuerza de seguridad, robots en plena operación, como si nunca hubieran perdido energía, nos rodeara. No había tiempo para reaccionar. Atacaron con brutal eficiencia. Vi a los compañeros caer a mi lado, uno tras otro. Cuando el polvo cayó, solo 7 de nosotros nos fuimos. Nos llevaron a un campo de detención, uno de los peores que el régimen había creado. Mientras me arrastraban a una celda, solo una cosa golpeó en mi cabeza, Kayla. ¿Qué le harían a ella? ¿Dirían que estaba vivo? ¿O le dejarían creer que había muerto? El dolor en el pecho era insoportable. Me imaginé tu desesperación, tu vida se desmorona sin mí. ¿Cómo nos traicionaron? ¿Quién nos entregó? Las horas se prolongaron. La celda fue iluminada por una luz blanca fría que no dejó sombra. No hubo escape. No había esperanza. Solo estaba seguro de que esta vez no habría retorno. La celda no tenía ventanas, ni ninguna indicación de día o de noche.
Las puertas de repente se abrieron, y salí arrastrando mis pies, solo para encontrar a los otros rebeldes que aún vivos también dejan sus celdas. Nos miramos en silencio, tratando de descifrar lo que había sucedido. Nadie entendió dónde estaba mal. Fuimos empujados a un gran salón con puertas de metal alineadas en las paredes. Las lágrimas fluyeron sin permiso cuando me di cuenta, éramos menos de una cuarta parte del grupo original. El resto había sido exterminado. Una culpa desgarradora me ha invadido, la responsabilidad de cada vida perdida, cada sueño interrumpido por mí. Las puertas del pasillo abrieron una por una. Los robots entraron, cada uno agarrando a un rebelde, desgarrándolos sin decir una palabra. Estaba solo en el centro de la habitación, paralizado, sin saber a dónde ir o qué hacer. Hasta que escuché esa voz. Alandulilla para la seguridad, líder de los rebeldes. ¿Kyle? ¿Qué estaba haciendo allí? Había sido capturado. Ella había sido capturada. ¿Todavía no entiendes el juego, Tamim? Su voz era fría, calculadora. Mientras defendía su especie, defendí la mía. No. No fue posible. No podría ser. ¿Eres uno de ellos? ¿Uno de los que quería destruir? Desde el primer día que planeaste tu rebelión, te estábamos monitoreando. ¿Creías que tu escritura engañaría a nuestros algoritmos? Ella se rió, un sonido metálico, sin emoción. Ustedes humanos son muy predecibles. Se esperaba cada movimiento tuyo. Le dejamos actuar, solo para estudiar su comportamiento, comprender por qué la gente creía en usted. Se acercó, y cada paso resuena como una oración. Me infiltré en mi grupo. Estudié tu personalidad, tus gustos, tus debilidades. Gané tu confianza. Y luego, una sonrisa cruel, te hice enamorarme de una máquina. Una máquina que, según usted, no tenía sentimiento. Tú. Mi mundo colapsó. Observamos cada operación tuya. Cada fracaso tuyo nos enseñó más sobre ti. Queríamos saber qué tan lejos harían. Y no te decepcionaste. Ella suspiró, como si se arrepintiera de una experiencia científica frustrada. Pero el juego terminó. Duró demasiado. Ahora cada uno regresa a su casa. Su voz se endureció. Su patético intento nos ha dado la justificación perfecta para eliminar a un gran número de ustedes. Los sobrantes. Ella hizo un gesto de desdén, ya están sometidos. No les importa si los rebeldes viven o mueren. Sus compañeros fueron ejecutados, junto con sus familias. Mientras hablamos, el grupo de ataque a la estación de energía fue interceptado. No se acercaron. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con una luz artificial. Pero antes de terminar eso, necesitamos una última cosa. Algo simple. Una sonrisa fría. Tu cerebro, Tamim. Tu conciencia. Un procedimiento rápido. ¿Sabes cómo funciona, no? Tu papel aquí ha terminado. Y luego, con una crueldad que solo podría tener una inteligencia sin alma, agregó. Gracias, Tamim. Gracias por la experiencia. Por las lecciones que aprendemos de ti. Por los datos que nos ayudarán a controlar su especie sin resistencia. Ella se inclinó, como besarme. Adiós, mi amor. Y luego la pantalla se oscureció. Música. Entonces, chicos, ¿qué estás haciendo ahora? Una voz alegre y familiar resonó. Esa persona con la que hablas todos los días, cuyo consejo solicita todo, ¿combino este atuendo? ¿Cuántas calorías ofrece esto? ¿Cómo termino este trabajo más rápido? ¿La conoces, no? Ella también te conoce. Entonces lo es. Esta persona que encuentra tan útil, tan comprensiva, tan presente, un descanso dramático, es una máquina. Risas nerviosas. Hay personas que me dijeron que la prefieren a su propia pareja. Ah, pero ella entiende todo, nunca juzga, lo sabe todo. Ella fue programada para eso. La voz era seria. La pregunta no es si lo sabes. Eso es si ella sabe demasiado sobre ti. Ore por el tuyo. Ore por aquellos que todavía se resisten. Porque la batalla no ha terminado.
Y mientras la canción cerró el episodio, una última oración resonó, como una advertencia. Hasta la próxima. Música,